Antes de empezar, quiero darle las gracias al usuario Welloys por pasarme estos PNGs de los elementos, los cuales se ven bastante bien comparándolos con los que usaba anteriormente. Parece una tontería, pero este tipo de cosas demuestra que a la gente le gusta mis vídeos y si pueden como echarme una mano para que sean mejor en algún aspecto, yo lo agradezco. Muchas gracias y ahora sí, empezamos con el vídeo. ¡Pum! Héroes de Skylands y bienvenidos a ¿cuál es el elemento más usado en Skylander Swap Force? Sí, ya es el tercer vídeo de esta miniserie, así que ya sobran las presentaciones de las reglas estándar de los dos anteriores vídeos. Aunque esta vez estamos acompañados de dos reglas más. La primera de ellas siendo la zona swap, que son minijuegos para las partes de abajo de los swappers. Estos minijuegos son obligatorios de hacer para conseguir el 100%, por lo que podemos aprovechar para investigar cuál es la zona swap que más se repite en el juego. Y la segunda siendo las puertas elementales dobles, porque si bien te pide dos Skylanders de distintos elementos para abrirlas, realmente a la hora de entrar en la zona solo es fuerte uno de los dos elementos de la puerta. Así que decidí tomar la decisión final de que para el puntaje de las puertas elementales dobles, sumar los dos elementos por igual y sumar individualmente el único elemento más fuerte, que además lo dice el juego, por lo que problema resuelto. Así que sin nada más que decir, ¡dentro vídeo! Debo de tener alucinaciones. Por un momento sonaba como un gigantesco pollo. El capítulo 1, ya en las Islas Rompenubes, comienza con una zona elemental de fuego, que por un lado tiene sentido porque hay una Skylander de fuego en el Starter Pack, pero por otro lado se puede sentir raro, porque en los dos primeros juegos no había zonas elementales, sin contar las puertas elementales de Giants. Pero esta vez es la primera vez en la saga que ya hay zonas elementales desde el primer nivel y no desde el segundo. Esto también se entiende porque si por algo son conocidos los niveles de Swap Force, son por ser niveles largos, incluyendo el capítulo 1, así que mejor que ya tenga zonas elementales a que no tenga nada. Avanzando en el nivel, por fin se nos introducen las puertas elementales en este juego, tanto las normales de toda la vida como las puertas elementales dobles. A la derecha tenemos la primera puerta elemental doble de agua y fuego con una zona elemental de agua, y a la izquierda tenemos la primera puerta elemental normal que es de vida con una zona elemental de vida. Literalmente pocos pasos arriba cambia una zona elemental de tierra. Subiendo un poco más tenemos nuestra primera zona swap de cohete. Pasando por las enredaderas y algo más adelante hay una puerta y zona elemental de aire, que es solo una sección de torreta donde hay que disparar a 50 naves. Sí, y esto es el primer nivel y recordemos que en las secciones de torreta de Swap Force puedes morir, haciéndolo las peores secciones de torreta de toda la saga. Estas sí no me gustan nada. Pero dejando de lado mi disgusto por las secciones de torreta de Swap Force, a la derecha está la primera zona swap de trepar. Una vez abierto esta cerradura cambia una zona elemental de agua. Después de ir por las segundas enredaderas del nivel está la primera zona swap de cavar. Y todo esto es solo el primer nivel de Skylander Swap Force. El capítulo 2, Claro Cascada, comienza con una zona elemental de aire. Después de hacer el primer puzzle de Shock y Bolt se encuentra una puerta y zona elemental de fuego. Al entrar en el santuario de la vaina Gobel cambia una zona elemental de vida. Al salvar a las vainas Gobel arriba a la derecha está la primera zona swap de rebote. La segunda puerta elemental doble del juego es de tecnología y tierra con una zona elemental de tierra. Arriba a la izquierda está la primera zona swap de sigilo. Pasando por otro puzzle de Shock y Bolt, arriba a la derecha está la primera zona swap de velocidad. Dentro del puente de bambú cambia una zona elemental de magia. Al salir de la cueva hay una puerta y zona elemental de muertos. Y ya de ahí el elemento de magia se mantiene por el resto del nivel. Ya casi has llegado hasta Aleta Veloz, Skylander, solo tienes que salvarlo. El capítulo 3, Hueco Fangoso, comienza con una zona elemental de aire, otra vez. Más adelante hay una zona swap de cohete. Antes de subirnos al volante de Snuggles, que ya hay una puerta y zona elemental de vida, que solo tiene una zona de pesca, pero hey, esto es relajante, así que no hay queja y mola un montón. Luego de silenciar a Snuggles y pararnos en las islas de la cerradura floja cambia una zona elemental de fuego. Buscando otro engranaje hay una puerta y zona elemental de magia. Después de comprobar que Snuggles es puto Jesucristo, llegamos a la aldea de la Ciénaga Embalada que cambia una zona elemental de tecnología. En la aldea hay una puerta elemental doble de agua y muertos con una zona elemental de agua. Al salir de la aldea cambia una zona elemental de magia y al lado está la primera zona swap de Hero. En el río de la Ciénaga Embalada vuelve a cambiar a una zona elemental de tecnología y sí lo cuento como áreas diferentes ya que uno es dentro de la aldea y otro es fuera de la aldea, así que no es lo mismo. Dentro de la terraza del árbol antiguo cambia una zona elemental de agua.
Al derrotar a todos los enemigos está la primera zona swap de teletransporte, pero después de eso no ocurre nada más, así que salvamos a la antigua aleta veloz. El capítulo 4, Ruinas Rampantes, comienza con una zona elemental de aire, otra vez. En serio, 3 niveles seguidos donde comienzan con el mismo elemento. ¿Cuáles son las probabilidades? Pero no importa, porque poco después hay una puerta elemental doble de magia y fuego con una zona elemental de fuego. Una vez cruzado de un puente que se estaba cayendo, cambia a una zona elemental de vida. Más adelante hay una zona swap de trepar. En el templo de los simios cambia a una zona elemental de fuego. Más adelante hay una zona swap de velocidad. Tras cruzar el segundo puente que se estaba cayendo hay una puerta y zona elemental de tierra. En el puesto de guardia cambia una zona elemental de tierra y cuento esto como área diferente ya que antes de eso estábamos en una zona elemental de fuego y de todas formas son zonas distintas, así que sí. Después de esquivar unos pinchos hay una peculiar puerta y zona elemental de agua donde un bloque de piedra nos pide que le empujemos varias veces porque le pica la espalda y no puede rascársela. Sí, yo no sé qué estaban pensando los de Vicarious Visions al hacer esto. Después de esa extraña experiencia hay una zona swap de rebote. Tras activar la primera mano del mono de piedra y saltar en este potenciador cambia una zona elemental de muertos. Y esta zona elemental de muertos se mantiene hasta el final del nivel, donde activamos por completo al mono de piedra. Ok. El capítulo 5, Balanco Mandíbula de Hielo, comienza con una zona elemental de magia. Por fin, algo que no sea aire para empezar. Tras subir en el elevador hay una zona swap de cohete. Luego de destruir la primera nave pirata hay una puerta elemental doble de aire y tecnología con una zona elemental de aire. Aunque si veis que sigue siendo zona elemental de magia como más fuerte es por un glitch que me ocurrió donde a lo mejor el juego no cargó del todo bien. Y por eso siguió con magia. La verdad es que no lo sé, es solo una teoría. Después de eso en la cajonera del dependiente cambia una zona elemental de fuego. Más adelante hay una zona swap de cavar. Tras destruir la segunda nave pirata cambia una zona elemental de muertos, pero a la derecha hay una puerta y zona elemental de tecnología. Poco tiempo después hay una puerta y zona elemental de vida. Y más adelante hay una zona swap de teletransporte. Y ya de ahí destruimos la última nave pirata del nivel. El capítulo 6, Villa Variedad, comienza con una zona elemental de muertos después de esa batalla sin acabar contra Whiskers. Esquivando el pringue llegamos a una puerta y zona elemental de fuego. Bajando el carril del Lester cambia una zona elemental de magia acompañado de una zona swap de velocidad. Esquivando los ataques de Whiskers en el montón de trenes cambia una zona elemental de vida. Bajo la arena vuelve a cambiar a una zona elemental de magia. Tras salir de ese lugar hay una puerta elemental doble de aire y agua con una zona elemental de agua. Más adelante hay una zona swap de trepar. Tras derrotar a Whiskers y volverlo a la normalidad llegamos a la última parada del tren donde cambia una zona elemental de tierra. Aunque antes de eso entramos en una casa donde cambia una zona elemental de vida. Sí, no hay enemigos, no hay tesoros legendarios, no hay un cofre, no hay nada. Pero recordemos que para conseguir el 100% de los niveles también hay que localizar todas las zonas del nivel, así que toca contarlo. Antes de entrar en la aldea, a la derecha hay una puerta y zona elemental de tecnología. Arrima tu trasero a mi motor y sígueme. Ya que el sistema ferroviario ha descarrilado... ¿Qué? Y a la izquierda hay una zona swap de giro. Después de eso ya no hay más cambios de elementos y derrotamos al maldito alemán de las narices. El capítulo 7, Túneles Tortuosos, comienza con una zona elemental de tecnología. Más adelante hay una zona swap de sigilo. Después de excavar un poco hay una puerta y zona elemental de aire. Entrando en la cueva árida cambia una zona elemental de fuego. Pasando por la carretera peligrosa vuelve a cambiar a una zona elemental de fuego. Y cuento esto como área diferente ya que antes de eso estábamos en una zona elemental de tecnología. Y de todas formas es una área diferente al de la cueva. Bajando hasta llegar al lago subterráneo hay una puerta elemental doble de muertos y tierra con una zona elemental de muertos y... Espera, ¿cómo que abrir un portal al inframundo? ¿Qué es esto, Stranger Things? Tras salir del lago a la derecha hay una zona swap de giro, mientras que a la izquierda hay una puerta y zona elemental de agua. Tras sobrevivir a la sección de torreta cambia una zona elemental de magia, acompañado de una zona swap de rebote, y ya de ahí terminamos el nivel, liberándola a la antigua Terramar. El capítulo 8, Isla Hueso, comienza sin ninguna zona elemental hasta pasar por la primera parte del nivel, donde comienza con una zona elemental de agua. Pero al cabo de poco tiempo aparece una puerta elemental doble de magia y vida con una zona elemental de vida. Dentro de la sección de torreta cambia una zona elemental de aire.
Luego de estamparnos contra la puerta y volar por los aires hay una zona swap de trepar. Antes de seguir con el nivel hay una puerta y zona elemental de magia. Más adelante hay una zona swap de cavar. Al volver a reunirnos con nuestros amigos hay una zona swap de cohete. Entrando por el pasillo ámbar cambia una zona elemental de tecnología. Buscando el último combustible hay una puerta y zona elemental de tierra. Y después de eso está la última sección de torreta del nivel y nada más. Es un regalo de Whirlwind. ¿Perdón? ¿Whirlwind? ¿Cómo lo pronunció? En fin, el capítulo 9, Refugio Invernal, comienza con una zona elemental de tecnología. Más adelante hay una zona swap de giro. En una zona un poco oculta hay una puerta y zona elemental de fuego. Más adelante, tras sacar a la nieve Excalibur e ir por la izquierda hay una zona swap de velocidad. Entrando en la cortina helada cambia una zona elemental de agua. Más adelante hay una zona swap de teletransporte. Más tarde, tras derrotar a unos enemigos, hay una puerta y zona elemental de muertos. Luego de recalentar el horno hay una puerta elemental doble de aire y vida con una zona elemental de aire. Y después de mucho rato llegamos a la torre del prisma donde cambia una zona elemental de tierra y con eso el nivel termina. El capítulo 10, Montañas Festival de Hielo, comienza con una zona elemental de tierra. Más adelante hay una zona swap de sigilo. Luego de cruzar unos trozos de hielo hay una puerta y zona elemental de magia. Justo al lado hay una zona swap de cavar. Antes de entrar en la segunda villa del nivel hay una puerta elemental doble de tecnología y fuego con una zona elemental de fuego. Al salir de la segunda villa hay una puerta y zona elemental de aire. Cruzando el atolón rompehielo cambia una zona elemental de agua. Al salir del lago cambia una zona elemental de muertos. Más adelante hay una zona swap de rebote. Y con eso termina el capítulo, liberando el antiguo sabueso de hielo. El capítulo 11, Bosque Fantasma, comienza con una zona elemental de magia. Bajando la playa fantasma, que de playa tiene poco, cambia una zona elemental de vida y al lado hay una zona swap de teletransporte. Al salir de la playa hay una puerta y zona elemental de tecnología. Después de la primera sección de bomberos cambia una zona elemental de fuego. Después de derrotar a estos enemigos hay una puerta elemental doble de muertos y vida con una zona elemental de vida. En la aldea fantasma cambia una zona elemental de tierra. Más adelante hay una zona swap de cohete. Después de la segunda sección de bomberos cambia una zona elemental de muertos y dentro de la zona elemental de muertos hay una puerta elemental de muertos. Y es curioso porque es la primera vez que pasa en este juego, pero oye, mejor tarde que nunca. Más adelante hay una zona swap de sigilo y al final en la senda del bosque cambia una zona elemental de agua terminando el nivel, derrotando a Caos y liberando al antiguo espíritu de vida. Ahora sí, toca el verdadero último nivel del juego. El capítulo 12, la fortaleza de Caos, comienza con una zona elemental de vida. Más adelante hay una zona swap de velocidad. Tras llegar a la pasarela del lanzador de gotitas, no sé en qué estaban pensando al poner ese nombre, cambia una zona elemental de aire. Más adelante hay una zona swap de rebote. Y en esta área abajo hay una puerta y zona elemental de tierra. En la seguridad residual, mejor nombre que la anterior, la verdad, cambia una zona elemental de tecnología. Tras huir del pringue hay una puerta y zona elemental del agua donde hay que pelear contra él. Señor Zombie. ¿Por qué varias puertas elementales de este juego se sienten tan raras y fuera de lugar? Más adelante hay una zona swap de trepar. Y como última puerta elemental del modo historia tenemos una puerta elemental doble de magia y tierra con una zona elemental de magia. Y como no, tiene que ser un jodido minijuego de pesca, pues ¿por qué no? Se supone que tenemos que rescatar a Tessa y derrotar tanto a Caos como a su madre, pero no pasa nada porque estamos pescando, tío. Al menos no pasará nada extraño, ¿no? ¡El pez! ¡Sus poderes son míos! Creo que encojo. ¡No funciona! ¡Ah! Ahora he de irme. Mi planeta me necesita. Lo dicho, hay puertas elementales muy raras en este juego. Pero bueno, toca analizar los resultados finales. De los resultados finales tenemos a las zonas elementales donde nos encontramos a agua y fuego como ganadores con 12 puntos. Tiene sentido, son los dos elementos que más destacan en el Starter Pack. Y a muertos como perdedor en el fondo del barril con solo 8 puntos, pero lo que de verdad me sorprende es ver a tecnología como penúltimo puesto solo con 9 puntos. Supongo que Vickers Vision supo manejar mejor los elementos en función de los Skylanders de Starter Pack, porque si no, no me lo explico.
Para las puertas elementales, al igual que con Spyro's Adventure antes de los DLC, resulta que todos los elementos están balanceados perfectamente. Todos los elementos tienen 6 puertas elementales en el juego, contando las puertas individuales como las puertas dobles por igual. Mejor balance todavía. Y ya por último, con la zona swap nos encontramos con algo curioso, porque 4 de ellas tienen 5 puntos, entre ellos cohete y trepar obviamente, y luego la otra mitad tienen 4 puntos. No está perfectamente balanceado como las puertas elementales, pero al menos es un equilibrio, supongo. Pero esto no ha acabado, porque aún faltan 2 niveles DLC totalmente nuevos, a diferencia de Giants, que solo trajo los DLCs de Spyro's Adventure, por lo que ¡vamos allá! La Torre del Tiempo comienza no con una zona elemental como tal, sino con una puerta y zona elemental de tecnología. Más adelante hay una zona swap de cavar. Así que te gusta ir por ahí robando engranajes a los pájaros respetables, ¿eh? Bueno, pues tengo un regalito para ti, Skylander. En la central eólica, buscando el segundo engranaje, cambia una zona elemental de aire. Más adelante hay una zona swap de giro. Antes de enfrentarnos a un golem de reloj hay una puerta elemental de aire. Después de una batalla sin acabar contra Clacky, buscando el tercer engranaje, cambia una zona elemental de agua, pero justo al lado hay una puerta elemental doble de vida y agua con una zona elemental de vida. Más adelante hay una zona swap de trepar, y ya dentro de la Torre del Tiempo cambia una zona elemental de magia, y lo mejor de todo es que se mantiene hasta la verdadera boss battle contra Clack, cosa bastante interesante. La isla del naufragio ovino comienza con una zona elemental de muertos. Más adelante hay una zona swap de cohete. Antes de cruzar una puerta a la izquierda hay una puerta elemental de muertos. Más adelante hay una zona swap de sigilo. En las cuevas lanudas cambia una zona elemental de tierra. Justo al lado hay una puerta elemental doble de fuego y muertos con una zona elemental de fuego. En el acantilado de la vieja oveja cambia una zona elemental de vida. Esquivando el Shipmates llegamos a una zona swap de teletransporte. Y dentro del templo se encuentra una puerta y zona elemental de aire. Y ya estaría, porque a diferencia de Clack, el Shipmage no tiene ningún elemento fuerte en su boss fight. Pero ahora sí, eso sería todo por Swap Force, así que toca analizar los verdaderos resultados post-DLC. Empezando con las zonas elementales, gracias a los DLCs Fuego, Agua y Vida quedan los 3 empatados en primer puesto con 13 puntos. Esto no solo es una remontada histórica para el elemento de fuego después de los 2 anteriores juegos, sino que es increíble cómo los 3 elementos de los Starter Packs están balanceados por igual. Vicarious Visions le dio mucho detalle e importancia al Starter Pack de este juego. Pasando las puertas elementales, aquí los DLC sí que han roto el perfecto equilibrio que tenían, haciendo que tanto aire como muertos sean los que más puertas elementales tengan con 8 puntos, mientras que tanto tierra como magia quedan empatados como los elementos que menos puertas elementales tienen, con 6 puntos. Podían haber seguido con el balance perfecto con 7 puntos si tan solo no le hubieran dado una puerta elemental extra tanto a aire como a muertos por la cara. Y por último, pero no por ello menos importante, las zonas swap, que ahora tienen una mejor igualdad siendo todas de 5 puntos a excepción de cohete y trepar que tienen 6 puntos. Tiene sentido ya que estos dos están en el Starter Pack y hemos visto en los DLCs que uno aparece en un DLC y viceversa. Así que si te compras los DLCs igual tienes más contenido para explorar en el nivel, lo cual está bastante bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo. La verdad es que hacer la parte de cuál es el elemento más usado en Swap Force ha sido más complicado de lo que pensaba, más que nada por la duración de los niveles y que ha habido algunos momentos como en el bosque fantasma que se me crasheó el nivel y tuve que volver a hacerlo. Pero bueno, ya tengo la mitad de los juegos de Skylanders al 100%, así que va bien la cosa. Así que sin nada más que decir, yo me despido. ¡Pum!